Hola familia, muy buenas, bienvenidos de nuevo a este canal de literatura, bienvenidos a esta sección de reseñas, la primera del año, aunque vamos a reseñar el último libro leído en el pasado 2024. Normalmente, en estos casos, yo no sé cuándo debe ser la última ocasión o el último momento en el que uno debe felicitar el año a la gente. Estamos ahora mismo a día 2, esto se publicará el día 3, pero bueno, yo para no quedarme atrás, vuelvo y me remito a felicitaros de nuevo el año. Espero que sea un año muy próspero para todos, que cumpláis todos vuestros sueños y vuestros proyectos y, en fin, aquí estará este gaditano, como siempre, trayendo reseñas y de todo tipo. Espero que os quedéis conmigo un año más y que podamos crecer hasta esa meta, entre comillas, que me he propuesto de los 1500, que lo veo muy complicado, pero bueno, de momento estaremos por aquí dando caña. Y bueno, como os digo, primera reseña del año, último libro leído el año pasado, ultimísimo, o sea, hasta el día 31 a las 8 de la tarde que terminé este libro, que no creía que me iba a dar tiempo, pero al final, como he estado de vacaciones, he podido hacerlo. Y os vengo a hablar de La armadura de la luz, de la saga de los Pilares de la Tierra, que si no me equivoco es el quinto libro de esta saga. Si os soy sincero, yo no tenía ningún tipo de expectativa con este libro. Ya he dicho muchas veces, la gente que me conocéis, que para mí Los Pilares de la Tierra es mi libro preferido y que a raíz de ahí, cuando se hicieron los demás libros, no es que no me llegaran a gustar, ¿vale? Pero no me llegaron a llenar tanto como el primero, ¿no? Sí que es verdad que son historias muy diferentes, ya sabéis que no están encuadradas correlativamente, es de una saga, pero es a diferentes pasos en el tiempo. Concretamente esta de la que vamos a hablar, La armadura de la luz, está situada, empieza, si no me equivoco, en 1795 y a raíz de ahí hasta 1820, si no me equivoco, una cantidad de años que va a servir para que se vayan desarrollando todos los personajes que salen en esta historia, que espero, por lo menos los más principales, no olvidarme de ellos. Os tengo que decir que tengo una nota aquí, una chuletilla, porque son muchos personajes y sí, de muchos me acuerdo, pero de otros no me lo quiero olvidar porque son muy importantes en esta historia. Y en términos generales, para no, digamos, hacer mucho spoiler de la novela y dando primero mi opinión sincera, a mí este libro me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo. No creía que lo iba a disfrutar tanto y os puedo dar una pista al respecto del por qué. Si yo llego a obsesionarme con un libro, o sea, si un libro me gusta tanto, llego a obsesionarme de tal manera que dejo de hacer el resto de cosas que suelo hacer. Es muy loable entre la gente que lee, que una vez que lee un libro no puede dejar de leerlo, ¿no? Y tal cual, cuando le gusta mucho. A mí, particularmente, me gusta hacer de todo durante un día, ¿no? Y más en vacaciones. No me gusta estar todo el día enfrascado dentro de un libro, leyéndolo y tal. Bueno, pues este libro me ha llegado a momentos como ese, en los que he estado en diferentes partes de la casa haciendo cosas, por ejemplo, y me lo he llevado, ¿vale? Sí, no lo voy a esconder, incluso yendo al cuarto de baño, igual que muchas veces nos ha dicho nuestro querido Papi King. Pues yo digo, me ha gustado muchísimo. Yo ya lo he dicho también muchas veces por aquí, mi escritor favorito junto a Stephen King es Ken Follett, y siempre procuro durante un año lectivo el leer tanto a Follett como a King. Y empecé casi el año con King y lo he terminado con Follett, ha sido un año para mí, entonces perfecto, ya veremos qué nos depara el siguiente año. Recordar que por el mes de septiembre la siguiente novela de Ken Follett se publicará, que será El Círculo de los Días, si no me equivoco, o algo así, es el título. Y evidentemente aquí tengo todavía muchos libros aquí por leer, incluso cuentos de hadas que me lo regalaron hace un tiempo y todavía no le he catado. Tengo mucho por leer de uno y otro. Y bueno, para entrar en verea con este libro, La armadura de la luz, como digo, arrancamos esa historia no en Cambridge, pero sí es verdad que todo está relacionado alrededor de Cambridge, ¿vale? Arrancamos en Batford, un pueblo muy pequeñito que rodea Cambridge y donde aparecen los primeros personajes que en un principio tú crees que son los protagonistas de esta historia, pero cuando te das cuenta yo considero que esta es una historia coral con muchos personajes diferentes y donde tienen la misma importancia tanto los principales como los villanos, claramente, ¿vale? Bueno, como os digo, arrancamos en Batford, un pueblo pequeñito en el que una humilde familia
obrera, en este caso compuesta por el padre llamado Henry, la madre llamada Sal, que me ha chocado mucho ese nombre, evidentemente como españoles que somos, esa palabra significa otra cosa para nosotros, ¿no? Y su hijo Kit, ¿vale? Su hijo Kit, que es muy pequeño. Pues bien, ellos trabajan para los que son los oligarcas de ese pueblo, ¿no? Que son concretamente los Riddick, ¿vale? Dentro de la familia de los Riddick está, si no me equivoco, el padre, ahora mismo no me acuerdo si se llamaba George, no, ese no lo tengo apuntado, pero sí tengo muy claro apuntado los dos hermanos, los dos hijos de este hombre, que van a ser muy importantes, que son Will y Roger, cada uno por diferentes maneras. En el caso de Will, pues arrancamos con esta historia siendo el culpable directo de la muerte del padre de Kit y marido de Sal. Después de que un carromato se queda enganchado en la tierra, después de que insisten que hay que cargarlo más, ese carro se descarrila y termina aplastando al padre de Henry, el padre de Kit, y muere, ¿no? Sal se queda viuda y después de, a pesar de todo ello, intenta salir adelante de la mejor manera posible y a su hijo Kit lo manda a trabajar precisamente con la familia de los Riddick, ¿vale? Para intentar hacerse un camino, ¿no? Ese chico, ¿no? Y ella puede hacer lo que pueda en el pueblo, a pesar de que todo eso le corroe por dentro. Sal todavía tiene encima todo lo que le ha pasado a su marido y tiene entre ceja y ceja a Will, que Will Riddick es el tío más asqueroso y vomitivo que te pueda echar a la cara. Ya siempre se ha caracterizado Ken Follett por hacer unos villanos exquisitos y en este caso Will no iba a ser, no iba a ser menos. De hecho, al ir a casa de los Riddick, Kit es maltratado por Will hasta más no poder, y uno de sus protectores es precisamente el hermano de Will, que es Roger, y que será muy importante para el futuro de Kit mucho más adelante, que ya os contaré un poquito, ¿no? Tampoco quiero spoilear mucho. Bueno, la cuestión es que Kit sobrevive en esa casa como puede, pero finalmente hay un evento en el que Will otra vez llega incluso a punto de dejar en la cuneta a Kit. O sea, hay un accidente con un caballo, Kit casi muere, y ahí es cuando Sal ya no aguanta más y en uno de estos enfrentamientos le pega un puñetazo que a mí se me puso así os lo digo. O sea, yo me puse súper feliz cuando Sal le mató, pero claro, eso lleva consecuencias. Los Riddick, en vez de, digamos, sentenciar a la mujer, lo que hace es que la expulsan del pueblo. ¿Y qué es lo que hace Sal? Sal coge sus bártulos con Kit y terminan en Cambridge. Y a partir de aquí todo ya gira alrededor de este gran lugar, que es donde sabéis que es la saga completa de los pilares, es donde está erguida esa catedral que fue tan importante en los pilares de la tierra. Y bueno, a partir de ahí empieza a buscar contacto, buscar trabajo, aparecen nuevos personajes, en este caso, por ejemplo, Amos y Spade. No sé si lo he dicho bien, ¿vale? El segundo, pero Amos y Spade, digamos que son dos empresarios de baja cuna, ¿vale? No son, digamos, gente de mucho dinero, porque precisamente los que más dinero tienen, pues ya sabéis, son todos aquellos que son, en este caso, los anglicanos, ¿no? Que son ricos, ¿cómo se dice? Aristócratas, ¿no? Que tienen sus títulos y tal. Y Amos y Spade, digamos que son más bien, pues eso, ¿no? Comerciantes de baja estola, artesanos, pero que se dedican al tema de la tela, que la tela va a ser muy importante alrededor de esta historia. ¿Por qué? Porque evidentemente con la guerra que se va a desatar mucho más adelante y que ahora os contaré, pues resulta que van a ser muy importantes los uniformes para la guerra y todo eso, y Amos y Spade son especialistas en telares y cosas de estas. Bueno, pues Sal termina encontrando trabajo con este tal Amos, y Kit desde un principio, desde muy pequeñito, va a estar allí en la fábrica aprendiendo de todo un poco, ¿no? Y va a ser muy importante para su futuro, va a ser crucial, ¿no? Pues bien, no nos vamos a quedar, por eso os decía antes que esta historia no es una historia de personajes principales, ¿vale? Sino que es una historia de personajes, de una historia coral, ¿no? ¿Por qué? Porque Amos y Spade van a ser
muy importantes en esta historia y vamos a cogerle mucho cariño a los dos. Amos se llama Amos Borofield o algo así, y Spade en realidad se llama David Storbel o algo así. Cada uno de ellos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ser esa parte más cercana al pueblo, ¿vale? Esos artesanos que van a tener esa especie de posibilidad de entrar políticamente mucho más adelante en esta historia. Will va a estar coleando por ahí, Will Riddick, pero el personaje principal y digamos el villano de esta historia no va a ser Will, que yo en principio creía va a ser él. Él al final se queda en Batford, bebiendo y liando la parda hasta que su padre muere y hereda todas sus tierras. Roger se va fuera, termina apareciendo en Cambridge y de ahí es donde tendrá su importancia y conexión con Kit, que ahora os contaré un poquito más adelante. La cuestión es que, como digo, Amos y Spade empiezan a formar sus empresas y empiezan a tener trato muy directo con el pueblo, en este caso con Sal y otro de los obreros de allí, que se llama Harge, y que en un futuro será el esposo de Sal, ¿vale? Y padrastro de Kit. Pues bien, con ello, a raíz de ello, empiezan a intentar formar y es donde, digamos, empieza a crecer y a instaurarse en aquella época los primeros sindicatos, ¿no?, laborales, ¿no?, donde hay un grupo de asociaciones de trabajadores que se reúnen, primero intentan esquivar, entre comillas, legalmente, que más adelante será aprobada esa ley por culpa del villano que ahora os voy a contar, y la cuestión es que intentan hacer una especie de asociación en la que todos los obreros de todas las fábricas de Cambridge intenten pues negociar, ¿no?, con sus oligarcas precios más dignos y salarios más dignos y todo eso, ¿no? Eso que es lo que llevará a un tal y protagonista e indiscutible y villano de esta historia, que es Ordvain, no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Ordvain será el que manipule durante toda esta historia al resto de los personajes a su conveniencia. Es una especie de concejal y parte importante de los partidos políticos, partidos políticos, de lo que es la diferencia que hay entre los anglicanos y los metodistas, que eso es otra cosa que debo dejar clara. Los anglicanos, digamos que son más los ricos y aristócratas, ¿no?, y los metodistas son más bien el barrio obrero y los empresarios de medio pelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En este caso, pues Amos, Spade y todos los personajes que os acabo de decir, ¿no? La cuestión es que unos y otros chocan durante toda esta historia, por una parte y por otra, y claro, cuando Ordvain se entera de que están intentando hacer una asociación entre ellos para, digamos que, revolotear, ¿no?, a todos los obreros, e intentan que a través del gobierno y de la parte principal de Londres echen abajo con ciertas leyes, que es bautizada la ley de la asociación, que lo que hace es prohibir a que los obreros se reúnan para conspirar contra sus dueños, ¿no? Ahí es donde empiezan a haber todo tipo de rencillas entre uno y otro. Ahí también incluso llegan a crear una ley de reuniones en las que no se pueden reunir cierto número mínimo de obreros, porque se considera que se conspira contra ellos. Ya os digo, se considera ley de reuniones y sedición, ¿no? También está la ley de la asociación, la ley de traición, que esa también es de las primeras y es muy importante, ¿no?, y que lleva incluso a la horca a varios personajes, por diferentes causas, ¿no? Bien, aquí digamos que estamos hablando de la parte más, ¿cómo decirlo?, más histórica, más política de esta historia. Pero, evidentemente, el amor es muy importante en la historia de Ken Follett. Y, de hecho, es lo que pasa aquí. Cada uno de estos personajes van a tener sus intereses amorosos. En el caso de Sal, como he dicho antes, conoce a este obrero, Harge, un tío corpulento, con poco cerebro y con muchas ganas de liarla, que
se casa con él y bueno, a lo largo de toda la historia de esta novela, que no voy a desvelar evidentemente el final de cada uno de los personajes, consiguen estabilizar más o menos su historia, porque Harge le pega mucho al tema y bueno, en fin, hay de por medio huelgas por culpa de estas leyes establecidas por los anglicanos, ¿no? En fin, hay evidentemente conflicto entre uno y otro. Entre medio, estamos hablando que estábamos en 1795, pero empezamos a entrar ya en 1800 y es cuando empieza el resurgir de un muchacho francés que empieza a liarla por ahí. Sí, Napoleón Bonaparte, que como sabéis hace poco se hizo la película de Ridley Scott, yo no la he visto, no sé si la veré, porque echan peste sobre ella, sobre todo a nivel histórico, ya sabéis que a Ridley Scott estas cosas le da igual, pero la cuestión es que Bonaparte empieza a tomar importancia en Europa, e Inglaterra se mete de por medio y empieza una guerra de 20 y tantos años, en la que en esta novela terminamos en Waterloo. Con eso os lo digo todo. O sea, yo cuando vi ese final de ese último capítulo digo, hostia, esto va a ser la hostia. Y evidentemente lo fue, ¿eh? Porque Ken Follett aquí, como siempre, se documenta de una manera abismal y tiene una habilidad increíble para mezclar la historia junto con los personajes y que no se te sea pesado, por lo menos en esta ocasión, ¿vale? En el resto de novelas sí que es verdad que a lo mejor ha tirado mucho de, entre comillas, de Wikipedia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, de demasiado hechos históricos contados así directamente y tal y cual, y aquí sí ha mezclado muy bien a los personajes dentro de la historia, sobre todo, por ejemplo, en la batalla de Waterloo, que ha sido descomunal, de verdad que ha sido guapísimo. Y ya os digo, lo que hoy día decía hace un momento, que me voy por la rama, los intereses amorosos. Sal con Harge. Kit, cuando ya empieza a hacerse mayor, empieza a coger y adquirir experiencia dentro de la empresa de Amos, se hace primero mecánico, después capataz y termina incluso siendo ya un tío muy importante que funda una empresa de máquinas de telar, porque claro, aquí daos por enterados que poquito a poco, evidentemente, van habiendo avances tecnológicos y en este caso ya empiezan a meter las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor, ¿qué es lo que va a significar? Que la mano obrera va a ser menos importante. De ahí que haya conflicto entre lo que es el tema de los metodistas y los anglicanos por el hecho de que ellos quieren avanzar, pero claro, esta gente no quiere que los puestos de los obreros se pierdan. Ahí es donde vienen las rencillas con los ricos, con el tema de las huelgas y todo esto de por medio, que va a ser muy importante para ciertos personajes mucho más secundarios, pero que marcan muchísimo la historia y sobre todo el devenir de Orben, ¿no? Que es, ya os digo, un villano increíble. Como digo, Kit termina digamos, como, a ver, es que no quisiera desvelaros, ¿no? Pero digamos que se hace socio de Roger Riddick, y con él fundan una empresa que le va a dar mucho futuro a su familia y más o menos se va a ir estabilizando, a pesar de la guerra, que la guerra la verdad es que es muy dura en esta historia, ¿no? Amos y Spade, pues por su parte, van intentando y van poquito a poco escalando políticamente en esta historia para hacerse un hueco en la Cámara de los Lores, porque al fin y al cabo su objetivo es ese, ¿no? Llegar a conseguir que el pueblo tenga todo lo que necesita, ¿no? Han sido siempre unos tíos, sobre todo Amos, es un tío muy recto, y bueno, en esa rectitud es donde aparece Jane. Jane Midwinter, que es, digamos, a ver si me acuerdo, era la hija de un obispo muy importante de Midwinter, su apellido, no me acuerdo de su nombre de pila, pero Jane es una chica preciosa, pero con la cabeza muy situada en lo que ella quiere, que ella lo que quiere es encontrar a un esposo rico, con título y que le solucione la vida. Y Amos es simplemente un artesano, ¿no? Un empresario, que no le llega a ella a la suela del zapato. Durante casi toda la novela él está súper enamorado de ella y para colmo de todo esto, hay una tercera persona que es Elsie, que
Elsie es una chica adorable y que desde un principio está enamorada absolutamente de Amos, y durante toda esta historia intenta estar con él, pero es imposible, ¿no? Ella al final termina casándose con otro, que es también muy importante, en este caso un clérigo, casi obispo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este hombre, pero sí que es verdad que es importante por el hecho de que ese hombre toma un papel muy importante en las batallas finalmente. Ella llega a tener incluso 5 hijos, y Amos sigue solo, porque sigue durante mucho tiempo empecinado en estar con Jane, pero al final no lo consigue. No os voy a desvelar mucho más de esa trama, pero sí que es verdad que Jane sí consigue lo que ella quiere, que es al final una posesión, porque se casa con el vizconde, y finalmente conde cuando su padre muere. No me acuerdo ahora del nombre, sinceramente, no me acuerdo. Tampoco es muy revelante. Northwood, eso es, Henry Northwood, se llama el marido. Y ella termina teniendo un hijo con él, no voy a decir más, y la cuestión es que consigue lo que ella quería, ¿no? Una posición y tal y cual. Amos finalmente termina también muy bien parado, no voy a decir más. Digo lo de Jane porque tampoco es muy relevante en este caso, pero la cuestión es que la historia de amor de ellos, que es imposible, termina de una manera muy bonita, y como debería de terminar. A mí me ha encantado. Y por la otra parte, Spade, que es, como sabéis, es el otro político que está metido ahí, un tío muy inteligente que al malo de esta historia, Orben, le hace la vida imposible durante toda esta historia, mola muchísimo. También tiene otro amor, ¿no? Otro amor por ahí imposible en un principio, que es Arabella. Arabella está casada con el obispo, el obispísimo de Cambridge, hasta que él no muere. Aún así terminan siendo amantes antes y tienen un hijo que durante un tiempo se dice que el obispo era el padre, pero en realidad era Spade, ¿no? Terminan juntos, forman una familia y Arabella es la madre de Elsie, ¿vale? Arabella es mucho más mayor que Spade, pero el amor entre ellos es absolutamente inconmensurable, ¿no? Y todas estas historias mezcladas entre personajes, entre amoríos de unos y otros y tal y cual, hace que la historia case de tal manera que yo llevo aquí, no sé si ya 20 minutos hablando y estoy disfrutando y os esté contando esto, y a lo mejor esté hablando demasiado de la historia, pero sí os puedo decir que es una historia muy entrañable, muy bonita, muy entretenida. Se aprende muchísimo de muchísimos conceptos con el tema, por ejemplo, de los telares, las maquinarias, cómo se utilizaban en aquella época, que es muy interesante, ¿no? Ver cómo se va desarrollando este tema mercantil, cómo todo esto va a ir dando paso poco a poco a lo que es la revolución industrial en Inglaterra, que va a ser muy importante, ¿no? Digamos, esta base va a ser muy importante para lo que es el devenir de Inglaterra, el imperio más grande que hubo en aquella época, ¿no? Y ya os digo, yo he quedado ensimismado con esta historia, me ha gustado muchísimo, hasta, como os digo, ¿no? El momento en el que yo no podía parar de leer. O sea, ya una cosa de decir, tío, quiero terminar esta historia, ya no solo porque sea final de año, sino y terminar este libro dentro del 2024, sino porque es que quería saber más. Ya os digo, me ha parecido una historia súper chula, a pesar de ser una historia de 830 páginas. Es un libro largo, sí, es un tochal, ¿no? Lo voy a enseñar aquí de lado para que lo veáis, pero que, a diferencia de otros tochales de Ken Follett, pues a mí se me ha hecho mucho más ameno. No sé por qué, he entrado directamente en la historia y sobre todo he congeniado mucho con los protagonistas, ¿no? Me ha parecido, como os digo, una historia excepcional en ese sentido y yo la he disfrutado como nunca. No tenéis la reseña en la página web porque quería tener este vídeo primero y después dejarlo colgado en esa edición escrita por si a alguno le pica la curiosidad y quiere pinchar este vídeo. Espero no haber contado mucho, porque muchas veces digo no voy a contar spoiler y al final me vengo arriba porque me emociono cuando una historia me gusta, y esta creo que habéis notado que me gusta. Así que poco más os puedo decir.
No os digo evidentemente cómo va a terminar, el devenir de cada uno de los personajes, algunos podréis a lo mejor intuirlo, pero sí que es verdad que es una historia que sorprende y que gusta mucho, mucho. Yo la recomiendo, sobre todo a todos aquellos que habéis seguido la saga de los Pilares de la Tierra hasta ahora, darle una oportunidad, porque yo evidentemente soy un fan de Ken Follett y la iba a comprar sí o sí, ¿no? Bueno, en este caso me la regalaron los Reyes el año pasado, pero sí que es verdad que la iba a leer. Entonces digo, sí o sí, la leo y ya opino sobre ella. Y os puedo decir que no recuerdo muy bien las otras tres, porque los Pilares de la Tierra lo he dejado aparte, pero sí os puedo decir que si no es la segunda, es la tercera que más me gusta de esta saga, porque me ha convencido, de verdad. Me he adentrado mucho en la historia y sobre todo he congeniado muchísimo con los personajes, que es lo más importante al fin y al cabo a la hora de leer un libro, ¿no? Que te importe el futuro y lo que le va a pasar a cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí que es verdad que lo único negativo que puedo decir del libro es que, como se ha tratado al final a los villanos, ha sido demasiado blando para mí. Para todos los hijos de puta que han sido cada uno de los villanos de esta historia, han terminado demasiado bien. Yo le hubiera hecho sufrir un poquito más. Pero bueno, en ese caso vamos a respetar al autor y de verdad que no os puedo decir nada más. Simplemente, si os ha gustado este vídeo, que ya se me ha hecho bastante largo, espero editarlo y cortarlo un poquito, que me dejéis un like y una suscripción y opinéis sobre él aquí, ¿vale? Aquí en el vídeo, me lo comentéis, me digáis qué os ha parecido a vosotros, si lo habéis leído, si os ha convencido esta historia para leerla, o sea, esta reseña, perdón, para leerla, y a ver si poquito a poco vamos compartiendo este tipo de vídeos y vamos adquiriendo a más suscriptores para ver si podemos llegar, como digo, a esos 1500 este 2025. No me pongo más, creo que es mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Hay que seguir llevando y trayendo contenido al canal para que eso se lleve a cabo. Así que nada, lo dicho, familia, espero que paséis un año increíble y que lo paséis conmigo, por favor, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre, familia.